tenemos estas alteraciones. Cuéntame un poco esto. ¿Qué pasó el fin de semana? Es importante destacar que, al menos desde la firma de los acuerdos de paz, los días que tienen mayor violencia homicida y delictivo de incidencia en el país han sido viernes, jueves, sábado y domingo. El orden cambia en muchas de las situaciones, pero siempre observamos un incremento a partir del jueves hacia el domingo, siendo viernes y sábado los días con mayor incidencia delincuencial y criminal en el país. Lo que ha sucedido el fin de semana ha sido una variable de acuerdo al número de violencia homicida. El día viernes se registraron 6 homicidios a nivel nacional, el día sábado 6 homicidios a nivel nacional, el día domingo 8 homicidios a nivel nacional, y ayer lunes se cierra la tercera semana del presente mes con un homicidio. El Salvador se mantiene con menor registro de violencia homicida del 1 de enero al 21 de marzo, comparándolo 2021 con 2022. Existen al menos 61 muertes violentas que han sido evitadas, que no se registran en este periodo. Las últimas 72 horas y agregándole el día viernes, actos de intolerancia donde ha estado involucrado el alcohol, personas que comienzan a departir, que supuestamente son amigos, pero tienen un problema de alcoholismo y tienen una conducta de imitación o de réplica en el estilo de ingerir el alcohol etílico. Y es algo muy frecuente en nuestro país que los hombres ingieran el licor de manera que supera las 2 medidas de unidad alcohólica. Conocer de tu persona los factores que provocan esa alteración, sabiendo de que se tienen ciertos controles o parámetros de números de homicidios controlados, valga la redundancia. Lo que sucede, licenciado, es de que la Policía Nacional Civil no tiene control sobre las decisiones o sobre los actos que nosotros cometemos en el libre albedrío que tenemos como ciudadanos. Y por eso hacía mención de estos casos de intolerancia que hemos registrado desde el viernes a domingo principalmente. Hay mucho vinculación y hay factores comunes que involucran al alcohol, drogas y estupefacientes en medio de la situación previa al homicidio. Hay una hipótesis que yo también vinculo a estos homicidios y es una disputa de narcomenudeo que tiene que ver con el mercado ilícito de drogas en el país, que está generando una disputa de nuevos cabecillas en algunos territorios y que se ordenan, como es conocido en la jerga criminal, purgas. En los delitos de alto impacto hay también una disminución considerable en los delitos contra la vida y contra el patrimonio. Y existe en este momento un leve incremento en lo que es el delito de hurto. Fíjate que Doris M. de Gallardo nos escribe y dice: buenos días, Ernesto, excelente que haya sido un mes con menos homicidios. Con todo respeto y los registros de desaparecidos, ¿quién da esos datos? Que es otro tema que contigo hemos abordado en el pasado. Cuéntame. Bueno, agradecer también la participación de la mujer en este tipo de espacios. También es importante porque se ha llegado a considerar que a la mujer en El Salvador no le interesan los temas vinculados a la seguridad o a la violencia. Quiero compartirle de que hasta el cierre de la primera quincena del mes de marzo, el promedio de denuncias diarias de personas desaparecidas, tanto en sede fiscal como policial, oscila entre 1.4 y 1.8 denuncias diarias. Esto lo que nos indica es que se mantiene también una clara tendencia a la baja que se ha incrementado en el presente año, en mi apreciación, en mi opinión, debido a los operativos que ha desarrollado la Policía Nacional Civil,
la Fiscalía General de la República con el apoyo de la Fuerza Armada y la dirección también de la estrategia por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad. ¿Qué tan preciso se puede hablar estadísticamente de estar bien cuando tenemos esos números ocultos en este tipo de modalidades que ha ocupado la delincuencia, las fosas sépticas? Fosas, perdón. De mi parte no he dicho ni nunca he manejado de que estamos bien. Creo que las palabras que al menos yo utilizo, que creo que son más adecuadas desde mi punto de vista, es los logros, los avances que existen en materia de seguridad pública. Con la pregunta de la televidente sobre los desaparecidos, debo de agregar que en mi apreciación, el trabajo de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía lo que nos indica es un alto a la impunidad. Desde 1932 que nosotros tenemos este fenómeno delictivo criminal en nuestro país. ¿Cómo desde tu experiencia también y conocedor de temas que tienen que ver con la criminología, con aspectos de tolerancia, se estudia este fenómeno hoy en día? ¿O se está generando este fenómeno hoy en día? Bueno, hace ya un poco más de 10 años, dentro de las diferentes escuelas criminológicas en Hispanoamérica, se ha desarrollado una especialidad sobre estos temas conocidos como intolerancia. Realmente es más profundo que hablar de una intolerancia. Lo que sucede es que la misma violencia social que experimenta nuestra sociedad no es nueva, no es del 2022. Yo sigo considerando que la violencia en El Salvador es una causa biopsicosocial y que tiene que ver más con nuestro entorno, con lo que nosotros observamos, con lo que nosotros replicamos y con lo que nosotros tenemos de modelo en una sociedad donde en este momento la violencia y la batalla empieza en lo digital. Siento una gran compasión por nuestra sociedad. Soy llamado a misericordia por estos hombres, porque estas escenas, licenciados, son de todos los días a lo largo y ancho del país. Lo que pasa es que estas personas, en lugar de involucrarse, de pegarles un grito o de llamar a la reflexión, prefieren hacer un en vivo y comenzar a viralizar este tipo de escenas. Pero a mí me llama a compasión y me establece cuáles son las causas estructurales de esta violencia. En mi opinión, es la cultura machista patriarcal que nosotros hemos imitado y replicado. Si nosotros tenemos un abuelo, un padre, un hermano, un tío que está ejerciendo violencia sobre la mujer, sobre niñas, sobre adolescentes al interior de la casa, lo que está aprendiendo el varón es este tipo de patrones. Y cuando llega el proceso de la socialización en la colonia, es conocido como el niño agresor que se agarra a golpes por cualquier situación, y luego cuando entra en la etapa de la pubertad no tiene la capacidad de proceso de socializarse con las niñas. Este proceso de machismo lo que llama es a desarrollar lo que es conocido como los 4 arquetipos de la personalidad machista. Amigo televidente, debe de renunciar a la venganza y debemos de trabajar en el control de la ira y del estrés y de la frustración que a veces los padres no nos preparan. ¿Cómo ves este fenómeno hoy en día? ¿O cómo debemos de verlo el país, este fenómeno? Bueno, yo creo que en términos generales lo que tenemos que hacer es tener una carga toda la sociedad salvadoreña por las personas que toman la decisión de quitarse la vida. Hay que decir de que no es cierto que el año 2021 es el año con mayor número de suicidios en El Salvador. El año con mayor número de suicidios es el año 2009. Es en el periodo del 2009 al 2013 que se registraron la mayor cantidad de suicidios en El Salvador. El año pasado, 2021, se ha cerrado con un promedio de 1.5 personas que se quitaron la vida a diario en El Salvador. Las relaciones sociales, las relaciones del entorno de cada persona, hombre y mujer, son las que van a proteger su vida. Hay que decir
que en el corto tiempo que nos queda voy a tratar de ilustrar. El suicidio se convierte en una amenaza a la seguridad nacional de acuerdo a los países de mayor avanzada. En este momento, previo a la pandemia del COVID, 800,000 personas se suicidaban previo a la pandemia. Es decir, cada 40 segundos una persona en el mundo toma la decisión de quitarse la vida. Mientras nosotros estamos desarrollando esta entrevista, entre 30 y 50 personas en el mundo se habrán quitado la vida. Posterior a la pandemia se establece, y los últimos datos que se tienen a nivel mundial son del primer trimestre del 2021. Los suicidios han aumentado con la pandemia a nivel global. El suicidio es la muerte más prevenible de todas. Si usted piensa que va a resolver el problema quitándose la vida, estará a punto de cometer un grave error. Y cuéntenos, ¿en qué consiste esto nuevo y qué pasa con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Sí, El Salvador en este momento creo que es importante recalcar que está en uno de los mejores momentos debido a la disminución sostenida de lo que observábamos de Omicron, y es, llegamos a menos de 110 casos. Los salvadoreños pueden observarlo a través de las gráficas oficiales en las cuales pues ha habido una disminución sostenida y es importante. Pero también estamos observando cómo a nivel internacional se está presentando la aparición de un sublinaje de la variante de Omicron. ¿Y cuál es la característica de este sublinaje? Que tiene incluso 1.5 mayor facilidad de contagio que la variante BA1, que es la variante inicial de Omicron. Hay importante información que hace recalcar, y es que el estudio japonés que se implementó al principio demostró que esta variante no solo tiene también el potencial de complicaciones como Omicron debido a ser un sublinaje, sino que tiene una mayor facilidad de transmisión que de alguna manera pone en alerta todos los sistemas de salud a nivel internacional a causa de esta información. Pero también el estudio sudafricano, en el cual se menciona cómo esta facilidad de transmisión ha estado evidentemente demostrada, pero que también pues no genera tanto ingreso hospitalario. ¿Pero es letal 100% o se mantiene siempre bajo la misma, digamos, características del Omicron, que fue una fuerte gripe, 5 o 6 días, y eso pasaba? Se mantiene bajo los conceptos de la facilidad de transmisión y de la gripe como Omicron, pero con la razón de que tiene 1.5 mayor facilidad de transmisión. Y ojo, el hecho que Omicron generara cuadros no tan severos no quiere decir que no hubieron personas y varias personas que pudieron tener complicaciones severas a causa de Omicron. Lo que pasa es que la generalidad es que afecta a aquellas personas que son vulnerables. Sí. Como ministro de Salud, ¿qué información tiene sobre los síntomas que esto representa? ¿Cómo se está presentando? Sí, se está presentando más que todo como una sintomatología común respiratoria, ¿verdad? Que se acompaña en ocasiones con elevaciones discretas de la temperatura, pero que sobre todo puede llegar en ciertos grupos etarios o en ciertas personas con enfermedades crónico-degenerativas a progresar a lo que sabemos como es la neumonía, y posteriormente a progresar a cuadros de infecciones generalizadas que son sepsis, que terminan complicando todo el cuadro, y evidentemente esto genera pues complicaciones que van acompañadas de letalidad. A la población general puede dar sintomatología de un resfriado fuerte, un cuadro bastante severo, pero que suele resolver, al igual como observamos en la variante Omicron, pero que de alguna manera, pues en la mayor parte de la población, el manejo es ambulatorio. En ese sentido, lo que los países pueden hacer es prepararse. Y en este momento, ¿por qué es tan clave el mencionarlo? Porque estamos en el momento en que tenemos menos de 110 casos confirmados al día. Estamos teniendo menos de 50 pacientes ingresados. Y eso es una muestra de cómo la disponibilidad de más de 950 camas, el abastecimiento del 100% de medicamentos, la aplicación y el anuncio de la cuarta dosis que nos mencionaba el presidente, nos permite darle las herramientas, nos permite darle la población la protección a la población salvadoreña antes de que observemos un incremento de casos relacionados a esta subvariante del COVID Omicron. Se ha iniciado toda una estrategia que es de verificar el fortalecimiento, el tener al 100% el abastecimiento, oxígeno, insumos, medicamentos. Se tiene 100% de medicamentos de COVID, tocilizumab, casirivimab, tenemos los esteroides, pseudoanalgesia, antibióticos, todo para poder dar esas 1000 camas de atención ante el COVID
100% funcionales, con todo lo necesario, personal, producto oxígeno. Vigente, porque en algún momento 100%. algunos críticos del gobierno dicen que hay unos productos, por ejemplo, las vacunas que están para vencerse, decía. 100% vigentes, 100% disponibles para poder utilizarse con los rangos de seguridad que se establece a nivel de la literatura internacional. En ese sentido, darle la tranquilidad a la población que no hay ningún tipo de peligro de esa naturaleza. Este momento en el cual estamos bastante bien en el número de casos, que estamos con menos de 50 ingresados en los hospitales, este es el mejor momento para fortalecernos y para poder estar listos para afrontar la llegada de este nuevo sublinaje. Se ha iniciado una estrategia de vacunación para incrementar los niveles de protección tanto de terceras y cuartas dosis, como establece el lineamiento en base al esquema de vacunación en aquellos grupos poblacionales de riesgo, y es así como comenzamos nuevamente la vacunación en todos los diferentes centros de atención a adultos mayores, asilos a lo largo de todo el territorio, que esperamos se completen en esta semana, asimismo en hospitales, para poder abordar a aquellos pacientes con enfermedades crónicas degenerativas en las diferentes consultas externas y poder estar con el mayor nivel de protección. Pero ¿qué es lo importante de esta gráfica? Y quiero mencionarlo. En la evidencia de los parámetros y de las estadísticas, como ha sido el caso de Alemania, justo después de la disminución sostenida de casos que obedecen a Omicron variante BA1, que es la variante que inició, se tiene el inicio del crecimiento de los casos de la variante del subtipo de la variante BA2. ¿Y esto qué quiere decir? En la estadística demostró cómo después de la disminución, 1 o 2 semanas después, iniciaron con un ascenso sostenido que superó al primer ascenso de la variante de Omicron inicial. Entonces, ese parámetro nos pone a nosotros en alerta para tomar todas las medidas necesarias previo a que iniciemos el incremento de casos que se está observando a nivel internacional. ¿La cuarta dosis es ya de producto de existencia? Totalmente. En El Salvador tenemos un cronograma de entregas que ha sido establecida dentro de los parámetros de los diferentes convenios de adquisición. O sea, cuando se hacen los convenios de adquisición, no vinieron los 15 millones de una sola vez, sino que las entregas han venido siendo progresivas por temas de periodos de la vigencia de la vacuna que suelen rondar los 24 meses. Primero, esto es falso. Nuevamente es una muestra de ciertos comentarios que se generan en sectores para tratar de, digámoslo así, no contribuir con la pandemia o no contribuir con la evolución satisfactoria para los salvadoreños. Dejemos de lado hasta sus intenciones, pero lo que está en evidencia es que lo que buscan no va en pro de salir adelante de la pandemia. En ese sentido, todas las vacunas tienen la vigencia que establece el fabricante y con la seguridad en base al respaldo del fabricante. En ese sentido puede tener la tranquilidad de la población que no hay vacuna que no tenga un respaldo de fabricante para poder utilizarse. Pregunta del millón, ¿de qué marca? Estamos utilizando la recomendación que es en base a la formulación RNA viral, una de las más importantes y la que en El Salvador ha tenido mayor cantidad de adquisición es la vacuna de Pfizer, que es la que en los estudios ha demostrado tener también bastante eficiencia. ¿Por qué no puedo generalizar el qué marca? Porque existen parámetros particulares de cada paciente que pueden hacer que no se puede utilizar esta vacuna. Hay ciertos temores en la comunidad de pediatras, en algunos, con relación a la cuarta dosis en menores de edad. ¿Podría explicarnos un poquito en qué consiste esta propuesta, dice acá el televidente? La población puede acceder, y yo creo que ha sido importante desde el anuncio que se mencionó por parte del presidente y que nosotros pues hemos estado acompañando en la comunicación desde el inicio, a poder aplicar una cuarta dosis se ha limitado a pocos países que tienen la disponibilidad de contar con el biológico, con estrategias sólidas, como ha sido Israel, como ha sido Chile, entre los países que están liberando de los 18 años en adelante el acceso a una cuarta dosis. Países como Argentina, otros países como Suecia están teniendo vacunación a ciertos grupos poblacionales. Esto depende de contar con el biológico, de contar con la estrategia, pero El Salvador anuncia la posibilidad de ampliar la vacunación de los 12 años en adelante. Eso pone a disposición todo el biológico necesario para poder tener a la población lo más protegida posible. Para ir un poco más a la pregunta,
vamos a seguir con coronavirus, porque esa es la pregunta al final más importante. Y lo que les puedo decir, en este momento hemos venido evolucionando de una de las olas o de incrementos de casos que generaron mayor cantidad de contagios, pero a través dificultades, complicaciones, ingresos, muertes, y cada día vamos observando que lo que está haciendo las diferentes olas o sublinajes de la misma enfermedad es que hay incrementos de casos, pero con menor gravedad, incrementos de casos con menor ingresos hospitalarios, incrementos de casos que vienen siendo pues mucho más leves y que de alguna manera nos dicen a nosotros vamos acercándonos al fin de la pandemia, pero no quiere decir que tenemos que descuidarnos, sino que tenemos que poner todo lo que tenemos a disposición para proteger a la población. ¿Se pueden tomar medidas estrictas en el aeropuerto para evitar o controlar más la situación, ministro? Tomamos las medidas que el Reglamento Sanitario Internacional establece y que ya están de alguna manera de conocimiento de la comunidad. ¿Por qué? Porque no podemos limitar la llegada de los sublinajes, no podemos limitar el crecimiento del COVID-19, pero sí podemos estar preparados para darle respuesta y por supuesto darle atención médica y protección a la población salvadoreña.